La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Qué bendición poder estudiar juntos la palabra, dejar que el Espíritu Santo de Dios nos hable, nos guíe, nos muestre, nos revele. Y hoy quiero dar esta enseñanza a manera de que podamos nosotros estar constantemente advertidos de que con Dios hay que conducirnos debidamente. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que vamos a mirar a través de estos pasajes lo que el Señor quiere decirnos hoy, no sin antes poner en sus manos este tiempo. Amado Dios, danos dirección a lo largo de estos pasajes. Estamos en torno a ti, a la expectativa de que nos muestres, de que nos enseñes y de que sigas iluminando nuestro entendimiento. Te tememos, Dios. Tenemos temor reverente hacia ti, por eso queremos alejarnos de toda clase de maldad. Oro que sea el mismo sentir de todos los que están mirando este video. En el nombre de Jesús. Amén. Primera carta a los Corintios 10, del 6 al 11. Lo voy a leer primero en la traducción Reina Valera y luego en la versión en lenguaje actual. Dice así, Primera de Corintios 10, del 6 al 11. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Este mismo pasaje lo voy a leer en la traducción actual. Dice así: de esto que le sucedió a nuestro pueblo nosotros tenemos que aprender nuestra lección. No debemos desear hacer lo malo como ellos, ni debemos adorar ídolos como hicieron algunos. Así dice la Biblia, la gente se sentó a comer y a beber, y luego se puso a bailar en honor al ídolo. Tampoco debemos tener relaciones sexuales prohibidas, como lo hicieron algunos de ellos. Por eso en un solo día murieron 23,000. No tratemos de ver cuánto podemos pecar sin que Cristo nos castigue. Algunos del pueblo lo hicieron y murieron mordidos por las serpientes. Tampoco debemos quejarnos, como algunos de ellos lo hicieron. Por eso el ángel de la muerte los mató. Todo eso le sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección y quedó escrito en la Biblia para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en los últimos tiempos. Bien, más que una enseñanza, estos versos son una advertencia. Alguien dijo alguna vez que quien desconoce la historia está condenado a cometer los mismos errores. Y eso es cierto, por eso es que tenemos que mirar lo que antes ha acontecido al pueblo del Señor y nosotros tomar ejemplos prácticos para nuestra vida. El apóstol San Pablo, de manera muy precisa, dice que tomemos ejemplo de lo que ellos vivieron, de lo que pasaron, de lo que hicieron, pues para que no hagamos lo mismo. Este es un ejemplo claro, lo que acabamos de leer, que el pecado trae graves consecuencias, como el juicio de Dios. A veces algunos piensan que a Dios no le interesa tanto el comportamiento de las personas. Incluso muchos tratan de burlarse de Él. Yo he oído a mucha gente que dice: es que Dios me ama tanto, me bendice tanto, y cuando observa sus vidas en completo desorden y hacen y deshacen, y aún así piensan que la gracia de Dios sigue sobre ellos. Eso es vivir en un autoengaño. Una y otra vez encontramos en la palabra del Señor muchas advertencias claras de sus juicios, y esto nos debe hacer temerle. Yo, como pastor, digo que la paciencia de Dios sí se llega a cansar, sí se llega a colmar, y pues ¿para qué llegar a ese punto? Por eso es que Dios nos advierte y nos dice: mejor condúcete debidamente. Es cierto que Dios es un Padre de amor, yo no lo niego, pero no porque nos ama tanto nos va a tolerar todo lo que querramos hacer. Eso es un engaño. Es un Padre que está dispuesto a corregir al pecador también. El verdadero amor incluye la corrección.
De hecho, en Hebreos 12 dice así, que si se nos deja sin corrección, somos bastardos y no hijos. Pero si somos hijos, necesariamente Dios nos tiene que estar llamando la atención y nos tiene que corregir. A muchos no les gusta eso, pero es lo más provechoso para nuestras almas. Muchos pasajes que nos advierten que así como un semáforo rojo diciéndonos alto, no avances. Ejemplos bíblicos para hacernos pensar 2 veces antes de pecar. Ahora, volviendo a lo que leí, se menciona en este pasaje por lo menos 5 pecados que pueden traer el juicio de Dios. En esos versículos, en ambos casos que se estaban mencionando, nos menciona el apóstol San Pablo también que vinieron juicios, y hoy quiero mirar ese registro de la Biblia. Los siguientes pecados que traen el juicio de Dios: 1, codicia; 2, idolatría; 3, inmoralidad sexual; 4, tentar a Dios, es decir, ponerlo a prueba; y 5, la murmuración. Que a veces se hacen cosas de este tipo y se piensa que no va a pasar nada, que la gracia de Dios es tan abundante que no va a pasar nada. Pero vamos por partes. En 1 Corintios 10:6 claramente dice: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Aquí San Pablo está haciendo referencia a Números 11 del 4 al 34. Yo te invito a que lo leas con calma en casa, es un poco largo. Pero ahí en Números 11 del 4 al 34 se narra la queja del pueblo por la forma en que Dios trataba con ellos. Ellos anhelaban vehementemente lo que no tenían. Su codicia era tal que se quejaron contra Dios. ¿Y sabe qué hace Dios? Decide enviarles lo que piden para ponerlos a prueba. Pero ellos siguen empeñados en su codicia, engañados en su mente y en su corazón. Y entonces Dios tiene que reprenderles. Voy a rescatar de ese pasaje que cité en Números 11, pero solo el verso 33 y 34. Tú lee todo el pasaje de capítulo 11 para que te enteres bien lo que pasó, pero yo voy a centrar mi atención en el verso 33 y 34. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes de que fuese masticada, cuando la ira del Señor se encendió en el pueblo, e hirió el Señor al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataava. Esto es, tumbas de los codiciosos, por cuanto ahí sepultaron al pueblo codicioso. Kibrot Hataava. A grandes rasgos te quiero decir, ese pasaje narra que el pueblo ya estaba cansado de la comida tan liviana que tenían. Ellos así le decían al maná: ya estamos cansados de esta comida tan liviana. En Egipto teníamos carne, teníamos melones, teníamos pepinos, teníamos tantas cosas, todo era abundante en Egipto, y eso pues no era cierto porque eran esclavos. Así que aquí en Números 11 se narra esa actitud de codicia, un deseo vehemente por lo que no tenían. Y Dios nos dice: no es bueno codiciar, no es bueno desear cosas que aparentemente no tienen nada de malo, pero que a los ojos de Dios sí. La actitud de Dios era esta: Él quería que aprendieran a depender de Él y pudieron humildemente pedirle a Dios: Dios, danos un poquito más de lo que nos estás dando. Porque no tiene nada de malo pedírselo al Señor, querer superarse, querer alcanzar, no tiene nada de malo. Pero cuando es una codicia que se va al extremo de desear vehementemente, de ya no tener paz en el corazón por lo que no se tiene, eso se llama codicia, y eso es pecado. Es un pecado de muerte a la luz de las Escrituras. La codicia habla de la inconformidad hacia las bondades de Dios. Es casi un reclamo por lo que no se tiene. Surge del descontento hacia Dios por la manera en que se vive. A veces incluso de la codicia se pasa a la envidia, querer tener lo que otros tienen. Y en Éxodo 20:17 dice claramente que no codiciarás lo que tu prójimo tiene. Nada de lo que tu prójimo tiene lo debes codiciar. Eso es pecado.
Es bueno querer superarse, pero es malo desear lo que otros tienen. Eso se llama codicia. O desear desmedidamente sin esperar en la misericordia y en la voluntad del Señor. Por eso te invito a que leas con calma todo el capítulo, porque ellos ya estaban inconformes, ya no queremos maná, queremos carne, ¿por qué tenemos que estar con este pan tan liviano? Y entonces Dios le dice a Moisés, bueno, no les voy a dar carne un día, ni dos, ni tres, ni una semana, sino un mes entero hasta que les salga por las narices. Y aquí es donde viene el riesgo de mucha gente que a veces le está pidiendo cosas materiales al Señor de una forma desmedida, y entonces Dios les dice, ok, te voy a dar lo que tú quieres, pero va a ser para tu propia destrucción, no va a ser para tu propio provecho, porque el Señor quiere que aprendamos a depender de Él de una forma constante. Y claro que viene bendición de Dios para tu vida, pero sé humilde cuando le pides. Nunca le reclames por lo que no tienes, porque eso se llama codicia y viene juicio. Y la palabra dice aguas, es una advertencia. En Éxodo 20:17 que cité, es el 10º mandamiento. Este es el más interno de los 10 mandamientos, que no prohíbe un acto externo, sino un estado mental escondido. No obstante, es la raíz de casi todos los pecados hacia el prójimo. Está ahí, está escondido. Es un deseo de algo que no se tiene, codiciando, envidiando lo que otros tienen. Qué triste. Yo te pido que recapacites si esa es tu condición. Primera de Corintios 10:7 dice ahí, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y luego se levantó a jugar. Este es otro pecado. Aquí habla de cuando el pueblo adoró al becerro de oro. Ellos no esperaron a que Dios le revelara la palabra a Moisés. Ellos dijeron, no sabemos qué le ha pasado a Moisés, se subió al monte, ni siquiera sabemos si está vivo y no podemos subir allá porque Dios nos va a matar a nosotros. Así que impulsan o empujan a Aarón para que les haga un dios. Haznos dioses que nos regresen a Egipto. Y hacen un becerro de oro, diciendo, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Dios le dice a Moisés que descienda porque el pueblo ya se había corrompido, les dice, ellos han hecho de mí un becerro. O sea, ellos piensan que yo soy como un becerro. Ese incidente, con calma, te invito a que lo cheques en Éxodo 32 del 17 al 35. Y en aquella ocasión murieron 3,000 personas, que se les hizo fácil entregarse a la idolatría. La idolatría es un pecado de muerte y Dios te advierte, no seas idólatra. Y yo entiendo que muchos cristianos que conocen la palabra ya no tienen ídolos en casa colgados por ahí de ningún tipo, pero a veces los ídolos están en el corazón. Y también tenemos que revisar ese interior para que entonces no seamos hallados culpables por la idolatría. Ahora, por otro lado, déjenme decirles, en Éxodo 32 se registra lo que pasó con el pueblo, pero eran personas que Dios ya les había dado testimonio de sí mismo. Ya no tenían excusa. Sin embargo, se les hace difícil al pueblo esperar en el Señor y tener que caminar solamente a través de la fe. Y mucha gente en este tiempo está con ese mismo problema. Les cuesta caminar en fe. Y entonces tienen que ver algo. Es que yo necesito ver algo para saber que Dios está ahí. Dios quiere que lo adores solamente en espíritu y en verdad, en lo profundo de tu corazón, sin tener que tener una representación de Él, para entonces saber que Él está ahí. Murieron muchas personas. De hecho, ahí se define cuando Moisés, impulsado por el celo de Dios, les dice al pueblo, bueno, vamos a definir quién está de parte del Señor y quién no está. Los que estén de parte del Señor vengan conmigo, y los que no, aléjense del pueblo y no se acerquen a las tiendas de los rebeldes. Ahí está registrado. Y entonces viene la destrucción, viene un juicio tremendo, muchas personas mueren. Y obvio que en todos esos juicios, déjame decirte algo muy peculiar. Cada vez que venía un juicio de Dios, el pueblo culpaba a Moisés. El pueblo culpaba a Aarón y les decían, nuestra gente está muriendo por ustedes.
como diciendo, son los profetas de mal agüero, porque se supone que si Dios es Dios y nos quiere tanto y somos su pueblo escogido, debe bendecirnos y debe evitar la muerte entre nosotros y debe tolerarnos todo. Ese es un error de vida, un error de creencia. Y continuamente, al decir la Biblia que se quejaban contra Dios, es decir, se quejaban contra Moisés. Tú tienes la culpa, tú nos sacaste de Egipto, tú nos trajiste hasta este desierto. Por tu culpa está muriendo nuestra gente. Y Dios tenía que respaldar a Moisés para hacerle ver al pueblo que esas quejas eran contra Dios y no contra el líder. Primera carta a los Corintios 10:8 dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Wow, cuánta gente murió por causa de la inmoralidad. Esto está registrado en Números 25 del 1 al 18, que por ser largo yo les invito a que lo lean en casa. Y ahí se narra cómo el pueblo se le hizo fácil empezar a tomar de los pueblos que estaban ellos conquistando, de sus mujeres, empezarlas a tomar como compañeras y empezaron a fornicar. Y viene el juicio del Señor. Vea cuántos mueren. Fornicaron y cayeron en un día 23,000 personas. No fue un juicio pequeño. Y es una advertencia clara, porque en este tiempo cuántas y cuántas personas están cometiendo ilícitos, inmoralidades sexuales, están en un desorden sexual en todo momento y no se cuidan a sí mismos de que eso le desagrada al Señor. La Biblia no menciona cómo los hombres israelitas se involucraron con la inmoralidad sexual. Sin embargo, sabemos que la prostitución sagrada era una práctica común entre las religiones cananeas. Quizás al principio no pensaron en adorar a los ídolos, sino en tener relaciones sexuales. Pero no pasó mucho tiempo sin que comenzaran a asistir a las fiestas locales y a las celebraciones familiares que incluían la adoración de ídolos. Pronto estuvieron metidos de pies a cabeza en las prácticas de la cultura pagana. Dios ya les había dicho a su pueblo: cuando vayan avanzando hacia la tierra prometida, no aprendan a hacer lo que vean en ese lugar. No hagan según las abominaciones de esas gentes, porque precisamente yo los voy a echar de ese lugar y ese territorio se los voy a heredar a ustedes. Pero el pueblo de Israel no hacía caso. El pueblo de Israel se le hizo fácil y comenzaron a practicar la adoración hacia los ídolos, comenzaron a comer de lo sacrificado a los ídolos y a los muertos. Su deseo de diversión y de placer sexual los llevó a faltar a su compromiso espiritual. Esta combinación de sexo e idolatría, que era común en las religiones paganas, como después se supo que fue una idea de Balaam. Balaam parecía decir o hacer lo correcto, entre comillas. Parecía por un tiempo, pero no fue así sino hasta que ocasionó un gran daño en las vidas de los judíos. Es entonces que se percatan de que Balaam era un hombre lleno de avaricia, que utilizaba la hechicería y que estaba profundamente metido en las prácticas de las religiones paganas, un líder religioso que promovía el sexo libre y la adoración hacia los ídolos. Toda doctrina que está promoviendo la práctica de relaciones ilícitas, esa doctrina está equivocada. De hecho, en Judas se reprende fuertemente a las personas que dicen tener el Espíritu Santo, pero que viven en constante inmoralidad. Dice Judas, esos no tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre te va a conducir a la santidad y va a hacer que enfrentes tu batalla sobre tus deseos naturales, esos deseos, como dice la Biblia en Romanos, que batallan contra el alma. Es una lucha interna. Los deseos sexuales son de los más fuertes por dominar para cualquier ser humano, pero la Biblia dice que tenemos que aprender a autocontrolarnos. Los judíos simplemente, en este caso que estamos mencionando, se dejaron llevar. Y máxime si había alguien que era un líder, ¿verdad?, entre esos lugares, y que les decía, no hay problema, también Dios permite esto. Dios condena las relaciones sexuales ilícitas, grábatelo. El cuerpo no es para la inmoralidad.
Toda práctica de sexo fuera del matrimonio es inmoralidad a la luz de las Escrituras. Es muy peligroso andar en ellas y mucha gente está practicando toda clase de inmoralidad y aún así dicen: Dios me sigue amando, Dios me quiere mucho. Y yo no digo que Dios te esté dejando de amar, pero la advertencia es que te puede venir un juicio por esa situación. Debes aprender a autocontrolarte. De aquella mortandad registrada murieron 24,000, y en primera carta a los Corintios 10:8 se registran 23,000 que murieron por la pestilencia. Así que en Números Moisés incluye a los que murieron por la ejecución de los jueces. Ahí se completan los otros 1,000, para que ninguno diga es que la Biblia se contradice. No, sí, aquí está el dato. Moisés dijo a los líderes del pueblo: cada uno de ustedes será responsable de darle muerte, no importa si es su pariente cercano, de los que han cometido fornicación y se han unido a Baal Peor y han cometido fornicación. ¿Por qué? Porque en aquellos días, insisto, la adoración de los ídolos incluía la práctica del sexo, y eran templos que tenían esa práctica idolátrica y con toda clase de orgías. Bueno, ahora primera carta a los Corintios 10:9: ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Este pecado tiene que ver con la insensatez y la presunción de poner a prueba a Dios. El pasaje que estábamos recordando aquí en Corintios viene de Números 21 del 4 al 9 y nos habla del atrevimiento de desafiar a Dios, de que cumpliera la promesa de castigarlos si dudaban de su palabra. Este fue el pecado de desconfianza desagradecida. Allí en Números 21 del 4 al 9, el pueblo se desalentó o se desanimó en el camino, al hallarse tan cerca de los confines de la tierra prometida. Todavía no entraban a la tierra prometida, pero ya el pueblo ya se había desanimado. Ellos se enojan por la negación del permiso para pasar a la tierra de Edom. Los edomitas no les habían dado permiso a los israelitas de pasar por su tierra, y ellos tienen que rodear la tierra de Edom. Y el pueblo entonces se desanima y comienzan a quejarse contra Dios. Y ellos entonces se enojan con Dios porque no interviene a la manera que ellos pensaban. Y muchos cristianos así viven. Quieren que Dios intervenga a su manera de ellos. No esperan en el socorro divino, no esperan en la promesa divina, sino que actúan por sí mismos. El pueblo entonces se arrebata y quiere pelear contra ellos, contra la gente que está a su alrededor, y son derrotados. ¿Por qué? Porque no estaban en condiciones de agradar al Señor por su actitud. Ellos sentían la necesidad de retroceder por una ruta más corta y se quejan por hacer una ruta más larga y tortuosa a través de las partes peores del desierto arenoso, y por el temor de ser arrojados entre las dificultades nuevas y desconocidas. Todo esto produjo una profunda depresión en el pueblo, la cual fue seguida, como de costumbre, por el estallido vergonzoso de murmuraciones por la escasez de agua y por las expresiones de disgusto de que otra vez solamente comían maná. Es un pueblo desanimado. Y eso me hace recordar mucha gente que, sobre todo en este tiempo de pandemia, caen en desánimo constantemente. Y yo no digo que no oremos por el desánimo. Como pastor he orado por mucha gente que está desanimada, pero yo a veces me pregunto hasta cuándo van a estar en esa condición. ¿Por qué no confían en el socorro divino? ¿Por qué no confían en que Dios nos va a sacar adelante? ¿Por qué no esperan en el Señor? ¿Por qué no están teniendo una comunión íntima con el Señor? ¿Por qué no rebosan su corazón de la esperanza que tenemos en Cristo? Así que es un corazón quejumbroso que le reprocha a Dios el hecho de haberle sacado de Egipto otra vez.
Una y otra vez, como Dios mismo lo dice en un pasaje, 10 veces me han tentado y ya me cansaron. No confían. Yo quiero llevarlos a la tierra prometida y lo único que quiero es que aprendan a depender de mí en medio de las dificultades, pero no lo hacen. Se quejan y murmuran, se desaniman, se quieren regresar. No es la única vez que el pueblo prueba a Dios en una forma desafiante. Pero ¿acaso no es lo que el enemigo quiere hacer? Es una de las tentaciones que vino a provocar en nuestro Señor Jesucristo el tentador. Cuando le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan si tienes hambre. Y mucha gente cristiana, al verse en una necesidad real, se siente tentado a pedirle a Dios o a tentar a Dios. Si eres Dios, si soy tu hijo, ¿por qué no me das esto? ¿Por qué no me das lo otro? Y entonces eso le desagrada al Señor. La actitud correcta de un corazón necesitado y de una vida necesitada es una actitud de humildad. Incluso si estás en las peores condiciones. Padre, se nos acabó la comida. Ten misericordia de nosotros y danos el pan que necesitamos. Una actitud de humildad, no una actitud de reto. ¿Para qué me hice cristiano? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué sigo esperando en Dios? Si mira, tengo muchas necesidades y tú, Dios, no estás haciendo nada. Cuidado con esas actitudes que no le agradan al Señor. Son actitudes desafiantes. Y eso hicieron los judíos, una y otra vez lo tentaban. Ahora, Dios no les responde con apapachos para animarlos. No les dice, sí es cierto, pobrecitos, están en el desierto, así no tienen comida. Sino que hace Dios, y esto es lo más tremendo, les envía otro juicio, serpientes venenosas. Y yo sé que algunos estarán pensando, pero ¿por qué Dios no los apapacha, los abraza y los consuela en su dolor? Porque, insisto, ya le habían colmado la paciencia. Solamente se quejaban, y si tú eres un cristiano que solamente se queja, tu vida espiritual está en peligro. Tú estás retando a Dios y en lugar de que te venga bendición, Dios puede enviarte una reprensión. Ten cuidado con lo que haces. Dios les envía serpientes venenosas. Dice el verso 6 que en esa ocasión murió mucho pueblo de Israel. Mucho pueblo. Deuteronomio 6:16. No tentaréis al Señor vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Cuando el pueblo dice, ¿será Dios capaz de darnos agua en el desierto? ¿Será Dios capaz de hacerlo? Sabe nuestra necesidad y por qué no está haciendo nada. Lo están retando. Nunca retes al Señor cuando te falten las cosas, cuando las cosas no estén como tú esperas. Deja que Él actúe en su tiempo y no lo presiones a actuar en tu propio tiempo, porque entonces puede desagradar al Señor y entonces, como dicen algunos, entonces agárrate, porque no sabes de qué manera te va a llamar la atención. Primera de Corintios 10, regresamos al pasaje. Ahora vamos a mirar el verso 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Murmuró el pueblo. Este versículo se refiere a Números 16. En esa ocasión murieron más de 14,000 personas por su murmuración. Como dije hace rato, el pueblo le echaba la culpa a Moisés. Tú tienes la culpa de cómo nos encontramos ahora. Tú nos sacaste de Egipto, tú nos metiste en este desierto, por ti nuestra gente está muriendo. Y una y otra vez murmuraban de él. Y lo único que hacía Moisés, pues era, dice la Biblia, que él era un hombre de oración, un hombre manso y humilde, que se postraba delante de Dios y le pedía misericordia a Dios. Y en más de una ocasión Dios le dijo a Moisés, ya estoy cansado de esta gente que solamente se queja y que murmura. He oído sus quejas, sé lo que hablan de mí. Y no entienden, así que déjame que los extermine y a ti te pondré al frente de una nación más poderosa que ellos. Y entonces Moisés pues intercedía por el pueblo y
No lo hagas, Dios. ¿Qué van a decir los egipcios? Que no pudiste introducir a tu pueblo a la tierra prometida, sino que para matarlos en el desierto los sacaste. ¿Qué va a decir? ¿Dónde va a quedar tu fama? Era un hombre que se ponía en la brecha e intercedía por el pueblo. Pero qué difícil estar orando por esa situación, porque regularmente la gente cuando se queja, cuando murmura, cuando saca lo que hay en su corazón, esperan que uno les comprenda, esperan que uno les entienda, que les apapache, y lejos de hacer eso, Dios está molesto. A Él no le agrada la murmuración. Ahí también en ese pasaje de Números se narra la rebelión de Coré y su séquito o su grupo que ya se había aliado a él, que hicieron murmurar al pueblo. Ahí en Números 16 del 1 al 4 y luego del 4 al 14, léelo con calma. Envía el Señor juicio sobre ellos. Ellos ya se habían levantado como líderes, Coram, Abiram y su séquito se habían levantado para regresar al pueblo porque decían, ya no queremos seguir las órdenes de Moisés, ya no queremos hacer lo que él nos diga, queremos que Moisés entienda que Dios también está con nosotros y nosotros nos vamos a regresar a Egipto. Y es un juicio muy terrible donde Moisés le reta al pueblo y les dice, si como mueren los demás mortales, muere toda esta gente, es decir, de una forma natural, entonces Dios no me ha puesto. Pero si Dios hace algo diferente y les envía un juicio diferente, entonces Dios me ha mandado a hacer todas estas cosas. Y se abre la tierra, que se traga a Coré, a todo su séquito, se abre la tierra, vivos descienden al Seol. Y no solo mueren ellos, sino muere una cantidad del pueblo, ¿verdad?, enorme por su murmuración. Y ¿sabes qué? Te digo a ti, deja de murmurar. Deja que Dios te trate de una manera misericordiosa, pero sé una persona que sabe comportarse delante del Señor y que sabe esperar y que puede entender que al Señor no le agrada la murmuración. No solo es hablar mal de alguien la murmuración, sino también de rebelarse a la autoridad. Coré y su séquito se rebelaron directamente contra Moisés. Ya no queremos nada con él. Y viene un juicio de parte de Dios contra Coré. Vamos a mirar la referencia en Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Déjame decirte algo. Las presiones de hoy hacen que con facilidad olvidemos o pasemos por alto las lecciones del pasado. Pero dije al principio, quien desconoce su historia o la historia misma está condenado a cometer los mismos errores. Pero las advertencias que nos da el apóstol San Pablo aquí en Corintios nos invitan a que no pasemos por alto lo que el pueblo de Israel enfrentó con Dios y Dios tuvo que llamarles la atención. La idea de esta enseñanza o el propósito de esta enseñanza es que tú evites hacer lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Y que no estés pensando, pues es que yo ya soy cristiano, vivo bajo la gracia y puedo hacer lo que quiera. He hablado una y otra vez sobre esto. La palabra gracia no es permiso para pecar. No significa que Dios ya no mira si obedeces o no. No significa que Dios va a ser tan tolerante contigo que aún así te va a redimir. Está atento a las amonestaciones del Señor. La clave para recordar lo que otros han vivido en la historia es mirar la palabra con regularidad, mirar las lecciones de la vida. Y otro problema que tenían los israelitas es que tropezaban y con la misma piedra, es decir, les pasaba una y otra vez y volvían a lo mismo. ¿Y cuánta gente está así? Tropieza con su mismo pecado y se vuelve a tropezar con ese mismo pecado. Y no toma experiencia de lo que ha vivido, de cómo ha tenido que enfrentar consecuencias de sus errores. Y después la gente se queja, ay Dios, tengo 1000 problemas. Y no se dan cuenta que ellos mismos los han ocasionado.
Yo te invito a que reconsideres cómo estás conduciéndote, cómo estás viviendo delante del Señor. Porque el Señor quiere de nosotros que caminemos de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra. No necesitamos repetir los errores de otros para saber si sí viene o no juicio. Mucha gente incluso se defiende, es que yo tengo que vivir las cosas por mí mismo. Y no toman ningún ejemplo, ninguna advertencia, ninguna experiencia de los demás o de sus mismas situaciones que hayan vivido anteriormente. Yo creo que estos pasajes son para la reflexión. Repito, codicia, idolatría, fornicación, poner o tentar a Dios y murmurar, pecados de muerte. Que si alguien los está practicando, en algún momento, en algún punto se enfrentarán con la ira de Dios. Yo sé que hablar de la ira de Dios para muchos en la dispensación de la gracia suena como alarmante, como diciendo, no, eso es para el Antiguo Testamento, Dios nos quiere tanto, Dios no va a hacer eso con nosotros. Yo te invito a que leas bien la Biblia. Por algo cité el pasaje del Nuevo Testamento que dice que no hagas lo mismo que ellos hicieron porque vinieron consecuencias. Y toma esta enseñanza como una advertencia para ti, para tu vida, a fin de que apruebes lo mejor y te conduzcas debidamente. Piénsalo muy bien y no dejes de revisar los pasajes que no leí en este momento por ser largos, pero léelos con calma. No lo dejes así nada más. Entérate por ti mismo de lo que quedó registrado en la historia. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en el próximo video.